Hola, yo soy María, soy compañera de Aina y comentaré un poco sobre la asignatura optativa de cuarto de Antropología Forense. Yo escogí esta asignatura porque básicamente me quedaban 3 créditos y no sabía cuál coger, y al final pues estaba un poco interesada en esta y pensé que era una buena opción. Entonces se trata de una asignatura de 3 créditos de cuarto que se cursa en el segundo semestre y, y al ser 3 créditos es bastante corta porque se termina al mes de, creo que marzo o principios de abril, porque hay solo un examen. Entonces la asignatura se reparte en un seminario que vale un 25%, unas prácticas que también son un 25% y el examen que es un 50%. Entonces la asignatura pues se tratan temas básicamente pues de la antropología forense, como la conservación del cadáver, otras como entomología forense, que es como todos los insectos que pueden ir a un cuerpo muerto, o también pues métodos de identificación de personas vivas o muertas y todo este tipo de temario, todo relacionado pues con la muerte, temas de identificaciones, conservaciones, los procesos de descomposición, etc. Entonces, en las prácticas hay 3 prácticas. Una es de identificación de las huellas dactilares, las propias del alumno, digamos. Entonces tienes que, bueno, que te lo explican en clase, tienes que identificar ciertos puntos, no sé qué. Y también una observación de los dientes, que también es distintivo de cada persona. Después la segunda práctica es reconstruir un esqueleto con los huesos y todo esto, como identificar cada hueso del cuerpo y montar el esqueleto. Y la tercera se trata de que te dan una caja y tú tienes que, o sea, una caja con diferentes huesos y y son diferentes de diferentes personas o animales o lo que sea, y tú tienes que identificar, pues se trata de un hueso de animal o se trata de un hueso de persona, y después con unas guías pues tienes que decir más o menos la edad que tenía esta persona, no sé qué, y entonces lo tienes que relacionar con una lista que te dan. Y el seminario se trata de un caso que te dan, que ha sido un caso mediático, y en grupos de 4 o 5 tienes que hacer una exposición sobre este caso. Es bastante asequible y fácil, la verdad. Y entonces el examen es un solo examen y hay temario, pero tampoco súper exagerado. Entonces es asequible. Si estudias y tal, puedes sacar buena nota. Y la verdad es esto. No es que tuviera mucho interés en esa asignatura, pero al final no ha estado mal y la nota es buena y está bien. O sea que si no sabéis qué hacer de alguna asignatura y os quedan 3 créditos, yo recomiendo hacer esta asignatura porque son pocas horas, es fácil y está bien, la verdad. Hola, soy Gisela de Miguel, de cuarto de genética, y os voy a hablar de la asignatura de Ingeniería Genética de Microorganismos. Respecto a esta asignatura, yo a nivel personal, yo la recomiendo, porque es que tiene poca carga de trabajo. Además el profesor, que es Jesús, os la va a regalar, de verdad, que os quiera probar a todo el mundo, y que luego yo creo que es que podéis sacar muy buena nota sin problema, y es una cosa que yo creo que en cuarto a todo el mundo nos interesa, subir la media, que no tenga mucho trabajo porque estaréis liados con el TFG, con otras asignaturas, y luego vas de culo. Pero yo la recomiendo por eso. Además, inciso sobre el profesor, es Jesús.
Lo digo porque es que en el grado de micro también se hace esta asignatura, pero es obligatoria y la hace Susana Campoy, que no sé quién os habla de genómica, pero yo he hecho también la asignatura de genómica microbiana y Susana pues es un ser especial, muy maja y todo lo que tú quieras, pero la metodología es muy distinta. Entonces, si escucháis reviews, que sean de gente de genética o de biotech, que son los que cursan esta asignatura optativa. Entonces, respecto a la asignatura, yo de contenido no pensaba explicar mucho, porque es que yo creo que, aparte de que el propio nombre yo creo que ya te queda claro de qué tipo de cosas van a entrar en la materia, se explica mucho mejor la guía docente de lo que yo pueda decir en este vídeo. Entonces yo os recomiendo que os leáis la guía docente o apuntes de otros años, pues leeroslos un poco en diagonal, pues para que veáis un poco de qué va la asignatura. Y ahora voy a lo gordo, lo que es la evaluación. La evaluación es un examen teórico y un trabajo en grupo. El examen teórico es un único final, que sí, que asusta porque dices, en genética solo hemos hecho parciales y tal, pero que no os asuste para nada, porque es que cuando he dicho que Jesús os quiere regalar la asignatura, lo digo de verdad, o sea, examen con apuntes además en ordenador, con lo cual es que vives con el control F todo el rato. Y que luego además son ideas como muy genéricas de la asignatura, no quiere que sepáis 1000 detalles y tal, o sea, es que si habéis estado más o menos atentos en clase y tenéis unos buenos apuntes, es que vais a sacar súper buena nota sin problemas. Los exámenes son como 5 preguntas, 2 puntos cada una normalmente, y hay siempre una pregunta de verdadero y falso, pero justificando la respuesta. Hay alguna a lo mejor de diseñar primers en un contexto que te sitúen, alguna de relacionar con numeritos, pues a lo mejor una metodología, entonces en el dibujo te ponen unos numeritos y tienes que decir qué cosa se corresponde en ese número del paso de la metodología, o que te relaciones conceptos con, por ejemplo, la transformación, la conjugación y la transducción, a ver cuál va con cuál, y cosas así. Y luego, si no, a muy malas, Aina no sé si os podrá poner en PDF algún documento en lo que es la caja de descripción, porque le puedo pasar el modelo de examen que nos pasó él para que nos hiciéramos una idea y así también lo veis. Y tenemos un examen también del año anterior, entonces por si os sirve, pues le podéis echar un ojo. Respecto al tema de lo que es el examen, pues poco más a decir, pero me voy a lo que es el trabajo en grupo. El trabajo en grupo es de muchas personas, son grupos de a lo mejor 6, 7, 8 personas, por ahí anda, y son multidisciplinares, es decir, que os mezclan entre el grado de genética y de biotech, tiene que haber mínimo una persona de cada grado, pues para que, bueno, pues eso, lo típico que les gusta mucho a los profes, de que seáis de diferentes carreras para que complementéis información según lo que sabéis cada uno sobre vuestras carreras. Entonces, respecto a eso, pues el trabajo consiste en que te dan un paper en el cual pues, va relacionado un poco con las técnicas y todo el diseño experimental que trabajáis en clase, y tenéis que hacer un resumen, un cuestionario que luego es el que se le pasará a vuestros compañeros para que contesten cuando hagáis las exposiciones, y luego la exposición se hace a través de un póster. Lo guay que está de esto del trabajo en grupo es que, como os decía, Jesús no os pondrá nada de carga de trabajo, porque tenéis que no sé si hay como 3 horas a la semana, pues una de las horas está reservada para que cada semana trabajéis el trabajo en grupo, con lo cual, de verdad, si os organizáis bien con el grupo, es que lo hacéis todo en clase y no tenéis que llevaros faena a casa ni de coña. Y entonces eso. Luego otra cosa que está guay es que nos damos feedback entre grupos, es decir, que tanto el póster como el resumen hacemos una entrega preliminar para que se les envíe al resto de tus compañeros, y que también Jesús lo hace, de ponerte una nota provisional, digamos, así como inicial, de que cuenta un porcentaje, pero ni idea, yo de porcentajes ni idea, eso mejor que a lo mejor en la guía docente o algo así. Y lo que haces es que los compañeros, aparte de ponerte una nota, te ponen comentarios en el póster y en el resumen para que tú luego los implementes y así hagas correcciones, y eso está guay porque al final haces una entrega muchísimo mejor hecha, y que bueno, pues así pues os dais comentarios entre compañeros y eso está bien, a mí me gustó esa metodología.
Y poco más, luego ya hacéis una exposición de unos 10-15 minutos de ese póster y claro, tiene que hablar todo el mundo, con lo cual al final lo que habla por persona es 1 minuto y medio, 2, o sea, está tirado. Respecto al cuestionario, y nosotros pensando que podríamos, claro, como lo diseñábamos nosotros, al final, si había un cuestionario final de 60 preguntas de todos los grupos, porque era un cuestionario de 10 preguntas, claro, dijimos, bueno, pues nos lo pasamos entre nosotros y ya está, ya lo tenemos hecho. Y no, tampoco es eso, porque el cuestionario se hace a través del campus y entonces las 60 preguntas, bueno, están divididas como en 2 porque al final se hacen en 2 días, entonces los dividen en 2, pero vaya que son 60 preguntas de cuestionario y no son exactamente las mismas que vosotros diseñáis. Jesús las retoca un poco, tanto cambiando un poco las respuestas o directamente se inventa una pregunta que vosotros no habéis hecho y eso, entonces no puedes hacer la copia así directa. También os digo que el cuestionario era de repeticiones ilimitadas y que de nota máxima, o sea, es que se hizo un canteo, es que se puede sacar un 10 perfectamente porque al final pues eso, pues como lo puedes repetir todas las veces, pues hasta que te salga el 10, ¿sabes? De las preguntas y las preguntas no van cambiando, o sea, van cambiando creo de orden, pero que las preguntas son las que son, entonces al final que está muy fácil, que de verdad que Jesús os regala la nota, entonces así como opinión general yo os la recomiendo, pero bueno, no sé, si tuvierais cualquier duda pues no sé, que os podría pasar Aina mi contacto y pues yo encantada de resolveros cualquier duda respecto a la asignatura, pero ya veis que yo a nivel personal os lo recomiendo 100%. Hola, jo sóc Maria Serracanta, estudiant de quart de genètica i us explicaré una mica l'assignatura de Història de la Genètica. Faré una mica resum de què es tracta, com funcionen les classes i també una mica per què la vaig acabar triant. La Història de la Genètica es fa una mica un repàs del pensament filosòfic sobre la ciència, sobre la comprensió de la naturalesa, al llarg de diferents etapes històriques. Llavors, sempre comença per al background de les polis gregues i tot el que es pensava en aquell moment i bé, es va evolucionant en la línia temporal fins a arribar als temps més recents. Llavors les classes són 2 hores, però quasi mai ocupàvem les 2 hores senceres, sovint marxàvem 20 minuts, un quart d'hora abans, però bé, de fet a mi m'hagués agradat ocupar les 2 hores perquè són unes classes molt, molt interessants. Vull dir, no s'assimilen a cap assignatura que heu fet o que jo vaig fer en el meu moment, absolutament cap. La perspectiva és totalment diferent perquè no és teoria tècnica. A més, el format de la classe és molt distès, et poses enrotllant i cadascú una mica pot participar quan vulgui. És més, el professor, el tabernero, sempre motiva els estudiants a participar, a dir la seva, a contrastar idees. Així que no és res que s'hagi fet com a tal. Llavors, com he comentat, són visions de la perspectiva de la natura i al principi sí que pot semblar una mica avorrit o fora de tema perquè no té res a veure directament amb la genètica, sembla, però serveix molt bé per construir el que és la piràmide o la construcció de pensament científic que un té i un es crea, i sobretot per entendre el context científic en el que estem, vull dir. D'això estic fent una mica spoiler perquè no te n'adones fins al final de l'assignatura, però mica en mica vas veient que això, el que pensava Aristòtil, el que pensava Kant, el que pensava Descartes i tota aquella gent, acaba tenint una repercussió molt real en el que es pensa avui en dia en la ciència. Alguns us recordarà filosofia del Batxi, si en veu fer. Sí, perquè es parla molt de pensament i també et fa reflexionar molt a tu mateixa, però també té una vessant històrica molt important i el profe és un crac recordant dates i recordant obres i mencionant això, events de la història. I això també ho fa una assignatura encara més interessant perquè això et genera tot aquest background de coneixement que no t'havies plantejat que et feia falta fins que la fas. Una cosa molt atractiva de l'assignatura és que no cal fer punts perquè no et serviran de res, llavors pots anar allà simplement a gaudir una mica de l'explicació, a integrar-te en la història, a qüestionar-te tu mateixa, inclús si vols. Vull dir, m'ha servit una assignatura com molt de desconnexió a totes les assignatures més moleculars que hem fet.
I, a més, el mètode d'avaluació no es fan exàmens, això també és un gran punt a favor, però el que sí que s'avaluen són 3 redaccions, si no m'equivoco, 2 que són individuals, que les has de fer tu desenvolupant un tema que a tu t'agradi, o sigui, no tens cap mena de constricció en fer alguna cosa que et determini el professor, és una assignatura molt lliure. Si tu tens inquietuds, les pots comentar a classe o les pots desenvolupar en aquestes redaccions i el professor sempre mostra una molt bona rebuda. I al final de tot hi ha un treball més contundent, més desenvolupat, diguem-ne, d'un tema que tingui a veure amb l'estructura com a tal. S'avalua això, com he dit, i no t'has de memoritzar res, no has d'empollar res, simplement és anar a les classes, escoltar i entendre, que ho recomano personalment, la veritat. I bé, no sé què més comentar. Sí, es veu una pel·lícula a l'última sessió. El darrere et demana si pots haver vist la pel·lícula prèviament, però també la visualitzes a la classe i és una altra mostra d'això, de la implicació que té el context social en el pensament històric, en el pensament científic i també el context històric en el pensament científic. I no sé, crec que no em deixo gaire res. Gràcies per escoltar-me. Hola a todos, yo soy Emiliano Navarro y me gustaría comentaros mi experiencia cursando la asignatura de Economía y Gestión de la Empresa como optativa del cuarto curso del grado de Genética. En primer lugar, yo escogí esta asignatura porque me la habían recomendado algunos alumnos que ya la habían cursado el año anterior y me habían hablado muy bien de ella. Era una asignatura sencilla, que si escoges el camino de las asignaturas sencillas, sobre todo para el segundo cuatrimestre que va más cargado con el TFG, si tienes práctica, la verdad que escoger un camino más sencillo no es una mala opción. Y nada, y una vez que la he cursado, la verdad que me reafirmo en los comentarios que habían hecho mis compañeros previamente de que una asignatura sencilla, sin una gran carga de trabajo. Y ahora me gustaría comentaros algunos aspectos así relevantes por si estáis indecisos a la hora de escoger esta asignatura o no. Quiero comentar el funcionamiento, el profesor, cómo se relaciona con vosotros y algunos inconvenientes que en función de la persona pueden serlo o no tiene por qué. En cuanto al funcionamiento, la asignatura se divide en 2 parciales, que uno se lleva a cabo a mediados de marzo y otro a finales de junio. Y la verdad que la carga de trabajo suele estar bien dimensionada, o sea, se reparte bien, la materia se reparte bien equitativamente en los 2 parciales. Incluso podríamos decir que a la hora al llegar al final del curso, que vamos más agobiados y así con la entrega del TFG y tal, la carga suele ser menor, no hay tanta materia para estudiar en el segundo parcial, al menos este año ha sido así. Las clases son básicamente teóricas, el profesor explica el contenido en la pizarra, escribiendo, la gente toma apuntes, pero las clases no son nada aburridas, son bastante dinámicas, interactúa mucho con los alumnos, tampoco suele haber mucha gente, sí que compartimos con el grado de bioquímica, me parece, y de biología ambiental, incluso de biología, había una chica este año, creo, y nada, no suele haber mucha gente. Y la verdad que la asignatura es muy dinámica, o sea, las clases son muy dinámicas y la verdad que se recompensa porque hay un sistema de puntos, así lo llama el profesor, de que si hace una aportación relevante a la clase o contesta alguna de las preguntas que él va haciendo a lo largo de todo el curso, te va dando puntos y en función de los puntos que tengas te puede subir hasta 0,5 en la nota final, lo cual se agradece bastante. Por lo demás no hay ningún trabajo que tengas que hacer, lo único que requiere un pelín más de esfuerzo o algo de trabajo extra es leer unos artículos que luego entrarán en el examen. Me parece que entra una pregunta o así de todos los artículos, no es nada del otro mundo. Y la verdad que la dificultad de los exámenes es bastante asequible. Es hacer unos ejercicios, pues, que sí, calcular hipotecas, las cuotas de la hipoteca, o inversiones, si sale rentable hacer X inversión o no hacerla y tal. La verdad que en cuanto al nivel de los exámenes no es muy complicado.
a la hora de poner la nota, ahí ya el profesor, como al no ser tipo T, al ser redactado y escrito y resolver problemas, ahí ya depende un poco del profesor y de cómo lo expliques tú y lo bien que le caiga o cómo te lo ocurre luego en la revisión. Por lo que si cogéis esta asignatura, reservad un hueco en el calendario para ir a revisar el examen, porque se rascan puntos o podéis debatir con él y algo podéis rascar seguro. Hablando del profesor, él es muy, muy abierto, muy simpático, ya las clases son muy dinámicas y se puede hablar con él fácilmente. En cuanto a calcular la nota, ahí ya sí que él es un poco más especial. No sé cómo calcular la nota, no lo tengo muy claro todavía y no miréis la guía de docente porque sí, para miraros el contenido de la asignatura, bien, pero para calcular la nota no le hace caso y eso sí, al final acaba favoreciendo al alumno porque si hace lo que dice la guía docente no saldría la misma nota que él ha calculado. Pero bueno, las notas suelen ser bastante buenas. Y en cuanto a los puntos negativos de la asignatura o los aspectos que pueden ser negativos para según qué persona, es que requiere una asistencia mínima del 75%, en torno al 75%, sí. Y claro, si estáis haciendo práctica, estáis trabajando y tal, igual es complicado acudir al 75% de las clases. Pero bueno, ha habido casos en los que se ha hablado con el profesor y se intenta llegar a un acuerdo. Y además, si no se puede dar la clase de manera presencial, a nosotros nos ha ofrecido dar la clase online en Zoom, siempre que se lo hemos pedido en caso de huelga o cualquier otro tipo de situación especial. Así que no creo que tenga ningún problema el año que viene. Y como otro inconveniente, o depende de la persona, puede ser un inconveniente, es que no funciona con campus virtual. O sea, todo lo que nos pasa, apuntes, vídeos del año pasado, etcétera, lo hace por Telegram y todas las comunicaciones son por Telegram. Como ventaja del Telegram, que facilita la comunicación, lo hace más instantáneo, más rápido, pero bueno, a los que son puristas del campus virtual y les gusta cómo funciona el campus virtual, igual ese aspecto no les gusta tanto. Pero bueno, la verdad que es una asignatura que yo recomiendo si quieres salir un poco del mundo científico y completar un poco más tu formación en caso de que, bueno, luego quieras montar una empresa o incluso ser PA. La verdad que te viene muy bien tener unos ciertos conocimientos de economía. Y ya no solo eso, sino para tu vida personal, la verdad que son conocimientos que vienen muy bien. Y como carga de trabajo, como estudiante puro y duro, sin pensar más allá en lo que te va a aportar la asignatura, es una asignatura sencilla, que no requiere mucho trabajo y mucho esfuerzo y se saca fácil. Y con la carga de trabajo que se acumula en el segundo trimestre o el segundo cuatrimestre de cuarto, la verdad que se agradece una asignatura así. Así que os la recomiendo.